Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Synergy Games. Soy Jesús Ruiz y hoy voy a explicaros los conceptos básicos del Apostador, uno de los 4 personajes de la expansión Echoes of Darkness y el tercero en esta serie de Rise of Myths Cthulhu. Como ya vais viendo, cada personaje tiene mecánicas específicas o formas particulares de manejar las mecánicas generales: la munición del detective, la gestión de psicosis de la poseída. En el caso del Apostador, sus mecánicas están totalmente adaptadas a la clase de personaje que es. ¿Esto qué significa? Pues echemos un ojo a su reliquia de clase y desde ahí empezamos a explicar. Walter Morgan comienza con el amuleto de la fortuna, en el que se definen su vida y cordura iniciales, 11 de vida y 9 de cordura. El efecto de esta reliquia nos dice: al inicio de la ronda lanzas los dados. Con un resultado entre 7 y 10 eres afortunado, si no, estás gafado. Esto se refiere a 2 dados de 6 de toda la vida del señor, y hace referencia a una de sus mecánicas, la suerte, que puede cambiar alternando entre afortunado y gafado, lo que marcaremos con su correspondiente ficha de casino. Aunque ser afortunado suele ser más beneficioso, no tiene siempre por qué ser así, ya que habrá determinados efectos que beneficien a Walter cuando está gafado. Un ejemplo de esta mecánica: la carta Apurar la suerte. Esta carta nos da un pequeño bonus y luego nos hace cambiar a gafado. También se menciona en la reliquia que lanzamos los dados y estos dados van a utilizarse para determinar el punto anterior, es decir, si comenzamos la ronda como afortunado o gafado, pero también para determinar el resultado en una buena cantidad de cartas específicas, las cartas de apuesta, que van a necesitar de estos mismos dados. Vamos a ver sus objetos de clase y ya enganchamos con la explicación completa. Premio de consolación, que actúa como sistema básico de control de la suerte, aunque pagando en este caso cordura. Herradura, siempre que obtengamos un 7 en una apuesta podremos robar una carta. Dados pesados, si somos afortunados podemos sumar o restar 1 al resultado de nuestros dados de apuesta simple. Y la fecha conmemorativa, que si estamos gafados podemos sumar o restar hasta 2 al resultado total de nuestros dados de apuesta de riesgo. Entonces, ¿qué es esto de las apuestas? Básicamente, cartas que pueden tener o no un efecto base y que podemos intentar mejorar con una tirada de dados. Si conseguimos quedarnos en el rango indicado, perfecto, sustituiremos el efecto base por el mejorado. Si no, con un efecto bastante más flojo. Vamos a ver un par de ejemplos. Imponer respeto, una carta de ataque cuerpo a cuerpo y apuesta simple, con un efecto base de ataque 3. Podríamos jugarla pagando 2 de energía, hacer este ataque y fin de la historia. Pero también, al ser una apuesta simple, podemos lanzar los dados, y si el resultado, en este caso, está entre 5 y 9, cambiaremos ese ataque 3 de base por ataque 5. Si fallamos, en vez de ataque 3, haremos un ataque 1 y provocaremos vulnerabilidad 1. El otro ejemplo ya es suficiente: una carta de habilidad y apuesta de riesgo. Aquí, como veis, ni siquiera hay efecto base, se va a determinar con la tirada. Si sacamos entre 4 y 10, el efecto bueno; si no, el efecto malo, que perderíamos 1 de cordura. Pero al ser una apuesta de riesgo, el juego nos permite, si queremos, lanzar una segunda vez, con una tirada como mínimo igual de complicada, e intentar sustituir el primer efecto por un efecto incluso mejor. Bastante importante, esto podemos hacerlo hayamos acertado o no la primera tirada. ¿Cuál es la pega? Que de fallar, lo que obtendremos también será considerablemente peor. Todo esto convierte al apostador en el personaje que más depende de la suerte en el juego. Dentro de que su perfil es más defensivo, podríamos decir el tanque del juego, una partida con buenas tiradas puede hacerlo más demoledor que prácticamente cualquier otro personaje. Pero, eso sí, como tengamos el día fallón, la partida será un absoluto desastre. Ahora, vamos a echar un vistazo al mazo inicial de 12 cartas con el que comienza el juego. Empezamos con algo bastante convencional, cartas de ataque y defensa bastante básicas, en las que va a primar que intentemos ser afortunados para optimizar los resultados en los primeros tramos de la partida. Encadenar golpe y directo, como opciones estándar de ataque. Autoestima alta y sin mirar atrás,
como opciones de defensa. Veis, como os decía, que pesa bastante más jugarlas cuando somos afortunados. Después, nuestras primeras cartas de apuesta simple, maniobra afortunada, que puede convertirse con una tirada bastante asequible en una buenísima opción, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una carta inicial. Y eso estuvo cerca, otra carta de defensa, con una tirada incluso más asequible, que la convertiría a efectos de funcionalidad, en caso de acierto, en una carta mixta de ataque y defensa. Por último, dos cartas de habilidad, vientos de cambio, una carta de control de suerte pura y dura, y según me pille, que es probablemente una de las mejores habilidades iniciales del juego, no solo de este personaje, sino de todo el juego, por la versatilidad y apoyo que ofrece, incluso contando con que es consumible e incluso contando con que la juguemos estando gafados. Una muestra de cartas comunes, cartas de ataque, por ejemplo, arranque explosivo, una carta de ataque cuerpo a cuerpo de apuesta simple. Ya veis que se nota bastante el ir a jugársela o no con este personaje. De hecho, si no lo hacemos, vamos a quedarnos generalmente bastante escasos. Eso sí, ya sabéis, si fallamos la apuesta, pues ya ni os cuento los casos que nos vamos a quedar. Y el bate de béisbol, una carta con usos que se hace bastante poderosa si cumplimos las condiciones. Un par de ejemplos también para cartas de defensa. Toque de gafe, que en esta ocasión aprovecharía nuestra condición de gafado para potenciarse, y plan de huida. En este caso, una carta de apuesta de riesgo con la que nos tocará lanzar dados sí o sí. Un par de cartas híbridas de ataque y defensa, animosidad, bastante versátil ya que independientemente de nuestra suerte podemos sacarle partido, y estilo callejero, otra carta de apuesta de riesgo con la que si nos vienen bien dadas podemos hacer increíbles destrozos y si no, pues oye, nos dejarán a nosotros. Por último, las habilidades. Dentro de que en todos los personajes influyen bastante apoyando a según qué builds para situaciones puntuales o como efectos permanentes que duren todo el combate, en el caso del apostador se convierten en una herramienta de control muy importante. Control no de la mesa, como puede ser el caso sobre todo del hechicero, sino control de sus propias tiradas, como es el caso de repetimos, en la que una vez por ronda podemos relanzar un dado de nuestras apuestas de riesgo, o de control de la suerte, con cartas como circunstancial o buena racha. A estas alturas, habiendo visto ya la base de cartas y antes de pasar a ver las infrecuentes, sabéis que toca hablar de builds. En el caso de Walter Morgan, la construcción que vayáis haciendo del mazo va a hacer que vayan de la mano dos conceptos. Ser más ofensivos-defensivos por un lado y hasta qué punto queramos forzar la suerte y jugárnosla. Porque si optamos por un perfil conservador, generalmente seremos más defensivos, mientras que un perfil que opte por jugadas más arriesgadas beneficia mucho más a la estrategia ofensiva. El mejor ejemplo de esto último lo tenemos con Todo o Nada, una arriesgadísima apuesta de riesgo, pero que ya veis que nos puede solucionar totalmente un combate. En defensa, cartas más propias del perfil general tipo tanque que tiene el apostador, como mantener distancia o vía de escape. Comodín como carta de ataque o defensa que va a darnos mucha versatilidad. En este caso es una carta mixta de aquella forma, ya que tenemos que elegir entre ataque o defensa, pero su valor numérico alto la convierte en una carta muy completa. Y por último, las importantísimas habilidades que ya comentamos en la sección de cartas comunes, pero ahora incluso más decisivas. Ignorar destino, probablemente de las más completas de su mazo por todo lo que ofrece. Entorno óptimo para hacer de colchón cuando empezamos a fallar apuestas. Y estas dos últimas, ajuste kármico. Y, buscando la suerte, orientadas a darnos algo más de control sobre las tiradas de dados. Subimos el último peldaño de rareza y nos encontramos con las cartas raras, de las que vamos a poner un ejemplo de cada uno de los tipos. Hojas exóticas, como carta de ataque,
con un ratio de acierto en la tirada de apuesta más que decente y muchísimo daño para su bajo coste. Aquí os espero, un ejemplo clarísimo, uno de tantos, de las altísimas capacidades defensivas que tiene el apostador. A ciegas, una de las cartas más graciosas por lo aleatorio que es y por lo bruta o poco bruta que puede ser, dependiendo de esta misma suerte que tengamos, y pasar desapercibido, que nos convierte en una máquina de reponer cartas durante unas cuantas rondas a poquitas apuestas que juguemos. Por último, la reliquia de clase mejorada, la libreta de Maggie, que además de mejorar nuestra vida y nuestra cordura iniciales, esta versión evolucionada nos da el tremendo poder extra de poder regular la tirada de suerte sumando o restando 1 al resultado que obtengamos. Y con esto finalizamos el vídeo del apostador. Para los que queráis probar algo muy distinto al resto de personajes, una opción maravillosa. Pero ya sabéis, todo dependerá de la suerte que haya. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y por supuesto espero veros ahí, en el próximo vídeo de Rise of Myths Cthulhu. ¡Hasta luego!